Al gobierno ha terminado por presentar al Poder Judicial como casi que un enemigo a vencer. ¿Qué hará usted, cada uno de ustedes, como presidente? Es decir, continuar con ese enfrentamiento a sabiendas de que muchos funcionarios y políticos y congresistas del nuevo Congreso que los apoyan van a estar con problemas judiciales, van a seguir con ese enfrentamiento con el Poder Judicial. Doctor Santos, le corresponde. El punto sexto de los 10 puntos de nuestra propuesta de gran acuerdo de unidad nacional por la prosperidad se llama institucionalidad democrática. Eso se refiere precisamente a la relación entre los poderes públicos. Es imperativo que exista una mínima armonía entre los poderes públicos. Yo me he referido en muchas ocasiones a un ejemplo que un presidente norteamericano utilizó, diciendo la democracia es como un arado, jalonado por 3 bueyes. Los bueyes tienen que ser más o menos del mismo tamaño y caminar a la misma velocidad, y tienen que caminar en la misma dirección. Cada buey es un poder público. Si uno se echa y el otro quiere caminar, no se puede arar, la democracia no funciona. Tenemos que restablecer esa armonía, tenemos que encontrar cuáles son las bases para esa discordia y para esos choques de trenes que crean todo tipo de inestabilidad jurídica que acaba, por ejemplo, afectando el empleo en Colombia, afectando la inversión, porque los choques de trenes lo que hacen es crear inestabilidad. Por eso yo he dicho que para mí es muy importante restablecer el diálogo para poder recobrar la armonía y el equilibrio entre los poderes públicos. En ese orden de ideas, doctor Santos, también tenía la pregunta ahí, pero por favor. Bueno, no, a ver si nos podemos repartir esta. En este caso el problema no es de un buey que se quede echado, sino que parece que está actuando mucho y a los otros bueyes no les gusta. Y el tema es si ahí van a estar involucrados muy probablemente congresistas que respaldan a un candidato presidencial, a cualquiera de los candidatos presidenciales. ¿Va a haber enfrentamiento o por encima de todo lo institucional, el respeto a la institución? Respeto a la institucionalidad y dentro del diálogo respetuoso de la independencia de cada poder hay que sentarse a trazar unos linderos. Parte del problema en este momento es que hay unas zonas grises donde un poder dice este terreno es mío y el otro poder dice no señor, de acuerdo a la Constitución ese terreno es mío, y ahí se chocan. Entonces hay que sentarse a dialogar y decir dónde están los linderos entre los poderes para que tengamos claridad y evitemos esos choques de trenes. Eso sería un paso fundamental para recobrar la armonía entre los poderes públicos. En ese orden de ideas, quisiera también preguntarle al doctor Santos. Cada unos segundos. Usted como ciudadano, como hombre de Estado, como exministro, ¿qué opina de que el presidente Uribe critique permanentemente las decisiones de los jueces cuando esas decisiones están en contra de funcionarios o personas allegadas a su gobierno, simplemente porque le parecen inconvenientes o injustas? Darío, si usted me va a poner a mí a criticar al presidente Uribe, pierde su tiempo. Yo no voy a criticar al presidente Uribe. Es que usted ha dicho que el presidente Uribe es Uribe y usted es Santos. Sí, pero yo respeto mucho al presidente Uribe, creo que ha hecho un gran gobierno, va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia en toda su historia. Transformó este país, los transformó a todos nosotros, nos devolvió nuestra libertad, nuestra esperanza, y él tiene su forma de proceder, tiene sus opiniones, yo se las respeto y yo no voy a ponerme a contradecir yo tendré otras, por supuesto. Él es Álvaro Uribe y yo soy Juan Manuel Santos, pero si usted me va a poner a tratar de... No, quería saber qué opinaba de esas opiniones del presidente, hermano. Él muchas veces lo que ha hecho es defender los fueros del Ejecutivo, que los considera que están siendo invadidos por el Poder Judicial, y tiene no solamente el derecho sino la obligación de defender esos fueros, y por eso le digo que hay que restablecer el diálogo para ver dónde traza uno los linderos. Por ejemplo, el caso de la extradición, caso específico. El presidente Uribe está defendiendo el fuero del Poder Ejecutivo de determinar si alguien se extradita o no. Y entonces él dice que lo que está haciendo la Corte es extralimitando su
función, su poder, al rechazar la posibilidad de una extradición. Ese son el tipo de discusiones que en forma constructiva se deben dar entre los poderes públicos para evitar esos enfrentamientos. Bueno, ahora sí, doctor Antanas Mocos. Bueno, yo quiero subrayar como ese comportamiento de continuismo sin los costos del continuismo. Es decir, el doctor Santos se declara heredero del doctor Uribe y luego ante una pregunta tan concreta sobre distanciamiento con los fallos de las Cortes y los fallos judiciales, pues dice, no voy a criticar al presidente Uribe. Entonces la pregunta es si piensa en esos temas, incluido el tema también de tutela, si piensa igual que el presidente Uribe, si piensa distinto, si cree que la sociedad debe aceptar que por lealtad al presidente Uribe no dice lo que piensa, deja para más tarde el pensado. Yo lo invitaría a que diera su opinión, entre otras cosas, sobre el tema de fiscalía por parte del Ejecutivo. O sea, pero ahí está saliendo Mocus versión 2. Pero bueno, yo le respondo con mucho, una pregunta. Le respondo con mucho gusto. Nos está respondiendo de esta manera, preguntándole a usted. Le respondo con muchísimo gusto, profesor Mocus. Bueno, Fiscalía. ¿Profesor versión qué? Ojalá que versión 1. Es la que me gusta, es por los cuales el pueblo colombiano votó por usted. 3 millones de colombianos votaron por usted porque lo vieron tolerante, lo vieron con el lápiz y el girasol, y eso a mí me gustaba también. Por eso prefiero versión 1. Entonces, a versión 1 le respondo de la siguiente forma. La Fiscalía. Yo he propuesto que la Fiscalía pase a ser controlada por el Ejecutivo por la siguiente razón. Este país tiene una impunidad que algunos la señalan como el 95%, es decir, que por cada 100 delitos, solo 5 delitos tienen una condena. El responsable de la política criminal en Colombia es el presidente de la República, el Ejecutivo, pero quien implementa esa política criminal es la Fiscalía. Esa discusión se dio hasta el último momento en la Constituyente del 91 y finalmente se resolvió que quedara como una especie de híbrido, que no se sabe bien dónde está localizada, si en el Ejecutivo, si en el Poder Judicial, y eso ha traído muchos problemas. Entonces mi propuesta es, definamos, puede ser el Ejecutivo o puede ser del Poder Judicial, pero démosle al que es responsable de la política criminal la posibilidad de controlar quién aplica esa política criminal, que es la Fiscalía. ¿Para qué? Para poder ser mucho más efectivos en combatir el crimen, porque aquí uno de los reclamos que uno oye a lo largo y ancho del país es qué es lo que está pasando, que agarran a un delincuente, todo el mundo ve cómo las autoridades se lo llevan, lo ponen preso y a los pocos días está otra vez delinquiendo. ¿Qué está pasando ahí con la Fiscalía? ¿Qué está pasando con todo el esquema judicial? Y eso tenemos que afrontarlo y resolverlo si queremos tener una democracia cada vez mejor. ¿El doctor Mocus queda satisfecho? No, porque creo que es un caso en que se rompe el equilibrio a favor del Ejecutivo. Es decir, el enunciado general es fortalecer el Estado democrático con independencia, equilibrio y colaboración armónica de poderes. Y luego uno de los puntos, uno de los contrapesos que existe en Colombia es la relativa independencia del fiscal. El fiscal es nombrado a partir de terna y pues incluso la actual situación, la actual dificultad para nombrar fiscal muestra que es distinto que el fiscal sea nombrado por el presidente. Incluso el doctor Santos acaba de decir que también podría ser nombrado por la rama judicial. Eso cualquiera de las dos. Bueno, perfecto, ahí hemos avanzado un paso. Cualquiera de las dos, pero lo que no podemos es continuar con ese híbrido que no está dando resultados que sean satisfactorios para la población colombiana. Esa es mi posición. Algunos me dicen, no, es que es para tapar las investigaciones que están en curso. Yo digo, si esa es la preocupación, entonces hagamos la reforma para que entre en vigor en el futuro y no ahora. Pero lo que sí tenemos que resolver es ese problema de tener una política criminal mucho más efectiva. El problema de fondo es ese. Si quedan en el Poder Ejecutivo, pues quedan en el Poder Ejecutivo, pero alguien tiene que ser responsable de la
política criminal en su integridad, no por pedacitos. Usted ha dicho que entrar en vigencia, ya se lo he oído otras veces, la otra vez dijo en el 2014, ahora dice en el futuro. Pero 2014 o el futuro, pues... Pero bueno, es que cuando dijo 2014 pensamos que era que solo estaba pensando en 2014. ¿En 4 años? En 4 años, sí. Bueno, Darío. ¿Está pensando de pronto alguno de los dos en presentar una reforma constitucional para eliminar, por ejemplo, la reelección o acortar el periodo, de que sea un solo periodo de 6 años, por ejemplo? ¿O no es prioridad, doctor Santos, para usted o para usted, doctor Mocos? Corresponde al doctor Mocos. Sí. En mi caso no es prioridad. Lo que sí hay que hacer es completar el diagnóstico precisamente sobre el equilibrio de poderes. Entonces puede que toque tomar medidas sobre cómo se compone la Junta Directiva del Banco de la República, cómo se designa fiscal. Entonces, si se hace una reforma constitucional para mejorar la justicia... Y políticos y congresistas del nuevo Congreso que los apoyan, ¿van a estar con problemas judiciales? ¿Van a seguir con ese enfrentamiento con el Poder Judicial? Doctor Santos, le corresponde. El punto sexto de los 10 puntos de nuestra propuesta de gran acuerdo de unidad nacional por la prosperidad se llama institucionalidad democrática. Eso se refiere precisamente a la relación entre los poderes públicos. Es imperativo que exista una mínima armonía a la misma velocidad y tienen que caminar en la misma dirección. Cada buey es un poder público. Si uno se echa y el otro quiere caminar, no se puede arar, la democracia no funciona. Tenemos que restablecer esa armonía, tenemos que encontrar cuáles son las... El gobierno ha terminado por presentar al Poder Judicial como casi que un enemigo a vencer. ¿Qué hará usted, cada uno de ustedes, como presidente? Es decir, continuar con ese enfrentamiento a sabiendas de que muchos funcionarios de los poderes públicos. Yo me he referido en muchas ocasiones a un ejemplo que un presidente norteamericano utilizó, diciendo la democracia es como un arado, jalonado por 3 bueyes. Los bueyes tienen que ser más o menos del mismo tamaño y caminar